Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Como lo hemos estado comentando anteriormente, México está viviendo un proceso muy importante de transformación que implica la renovación integral del Poder Judicial en México, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Cada uno de los estados de la República también está requerido, está siendo obligado para reformar íntegramente sus propios poderes judiciales. Y en esta ocasión este programa se distingue en recibir como invitado especial al licenciado Ulises Carlín, quien es candidato para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ulises es egresado de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También es maestro en Derecho con enfoque en Derecho Público por la propia Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene un doctorado en Derecho en la Universidad de Monterrey, en donde ya nos platicará él sobre cuál fue el tema que trató en su tesis. Además de esto, él tiene numerosos e importantes estudios y diplomados, principalmente o de manera especial podríamos destacar sus estudios en la Universidad de Salamanca en España y también en la Universidad Austral en Argentina. Desde una perspectiva profesional, Ulises actualmente es el consejero jurídico del gobernador constitucional del estado de Nuevo León. También en la pasada administración estatal fue el procurador fiscal, pero su participación en el servicio público ha sido muy rica. Ha trabajado en el municipio de Monterrey, también en el Poder Judicial del estado de Nuevo León y actualmente se desempeña como académico de tiempo parcial en la Universidad de Monterrey. Ulises, muchas gracias por haber aceptado la invitación para participar en este programa y me parece muy importante tu participación como candidato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De hecho, en la primera entrevista que te hicieron sobre este tema en televisión, tú mencionaste que si no fuera por este proceso de reforma judicial, una persona como tú difícilmente podría haber aspirado a un cargo como el de tan importante y destacado para los juristas como el de ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A esto yo lo único que podría agregar es que en cualquier caso no sería por falta de capacidad, pero ¿qué es lo que te llevó a ti a hacer este mensaje? Y de paso, quizá me podrías conversar sobre qué es lo que implica el proceso integral de la reforma judicial en México y qué fue lo que te llevó a participar, cómo llegaste a este proceso. Sí, bueno, pues primero muchas gracias por la invitación. Creo que ahorita muchas candidatas y candidatos para juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras, ministros, pues lo que estamos buscando es espacio, ¿verdad? Hay una nueva legislación, esta legislación pues tiene muchas restricciones que si quieres ahorita las vemos y el que se abran estos espacios pues para que poder platicar, también pues nos puedan preguntar, nos puedan localizar. Creo que ese es un tema
pues bien importante. Ahorita tú decías que una de las primeras cosas que dije fue que en condiciones de la anterior legislación, pues era muy complejo porque tenías que ser propuesto por el presidente, lo cual implica que tenías que tener algún conocimiento o el presidente tenía que tener un conocimiento de ti y de verte ciertas características o esa cercanía y además pasar por el proceso del Senado donde se requerían 2/3 partes. Sí, Cambia en el el esquema. proceso político mexicano eso implicaba pues ciertos compromisos del presidente o de otros políticos. En realidad no era un proceso de escrutinio tan estricto como ocurre en otros países. Exacto, y bueno, sí sabemos que también pues había ahora sí el tema de en las demás posiciones, pues el tema de la carrera judicial. Cambia el paradigma, pues ahora sí hubo discusiones porque hay gente que la avala por la reforma, gente que no la avala, y bueno, pero se abrió una oportunidad para que todos aquellos que queramos participar, porque ese era ahora sí uno de los cambios constitucionales que primero si reunían los requisitos respecto a promedio, estudiar derecho, ensayos y demás, pues podías participar. Se crearon 3 comités, un comité que representa al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y cada uno iba a designar a sus candidatos. Y si mediante un proceso, ¿verdad? Y si efectivamente eran muchos los candidatos, pues decían, ¿sabes qué? Que sea a través del sorteo y que sean los que ocupen los espacios. A mí me tocó pasar todo ese proceso. De la primera etapa le llaman la de la elegibilidad, la segunda etapa le llaman la de la idoneidad y la tercera etapa es la de la insaculación, que lo conocemos más como sorteo. Eh, una pregunta que decías ahorita también era, ¿por qué lo hiciste? Bueno, porque se abrió una oportunidad que el anterior espacio pues no hubiera tenido ahora sí la posibilidad, porque pues no tengo la cercanía con ningún presidente. Y dije, bueno, conozco yo muchos abogados que son destacados, que tienen mucho conocimiento, pero pues no quisieron tomar ahora sí el reto. Y yo sí quise tomar el reto porque además de que considero que tengo el conocimiento técnico, pues muchas de mis actividades actualmente están vinculadas ahora sí dentro de la Suprema Corte y pues uno puede hacer el análisis o constantemente de criterios de cómo están conformadas las salas, de cuestiones administrativas y cuestiones operativas, ¿verdad? O de la parte tecnológica, la parte ahora sí de física, de acudir. Pues esto, ahora sí, muchas áreas de oportunidad. Y dije, bueno, voy a tomar el reto, que eso fue lo que me llevó ahora sí a decir, pues esta vida es de cambios, es de movimientos y si efectivamente no tomas la oportunidad, pues alguien más la va a tomar por ti, ¿verdad? Y por eso Claro. sí decidí participar. Además del bagaje, el conocimiento que puedes tener, también más adelante yo creo que veremos también pues, qué es lo que uno puede aportar o cuál sería ese diferenciador habiendo tantos candidatos, porque también esa es una cuestión que tratándose al menos de la Suprema Corte, pues por cada una de las plazas disponibles, pues pueden haber hasta 9 candidatos, 3 del Ejecutivo, 3 del Legislativo y 3 del Judicial. Y eso ocasiona que efectivamente, pues en un aspecto normal, estemos hablando de hasta 81 candidatos. Hay menos porque efectivamente muchos candidatos, como en el caso mío, repetimos y estamos ahora sí, en el caso mío, fui seleccionado por parte del Poder Judicial y del Poder Legislativo y pasó también con otras candidatas y otros candidatos y por eso la lista de 81 más los en funciones, pues se redujo a 64, donde 63 son mujeres y 33 son mujeres y 31 son hombres. De cualquier manera son muchos tiradores. Sí, porque estábamos acostumbrados a una boleta donde veías tal vez máximo ocho partidos, veíamos efectivamente que era una boleta que visualmente pues era ahora sí identificable porque viene el logo del partido, viene el nombre, tal vez un color y en algunos casos, no en todos, pues ha venido hasta fotografía, ¿verdad? Y eso le daba la posibilidad o la facilidad a la gente para poder ahora sí ejercer su voto.
En este, yo siempre he dicho, pues hay que desarrollar nuevas habilidades. Una de ellas, pues es llevarte tus lentes, ¿verdad? Porque son muchos nombres en una hoja pequeña y efectivamente, pues te puede ser difícil que encuentres a todos los candidatos. Otro, pues es la caligrafía, tener buena caligrafía, porque a veces hacemos un 3 que parece 8, un 4 que parece 9, y a veces hasta si cerramos mucho el 5, pues no era 5, parecía 6. Y todo este tipo de nuevos procesos, creo que es muy importante que la gente los conozca, porque si no va a suceder el fenómeno de que al momento que vayas y tomes la decisión como ciudadano de ir a votar, pues te vas a encontrar con un proceso que no estás familiarizado, que, ok, te puedes llegar a familiarizar, pero en un tema donde hay tiempo, porque pues si quieres hacer una fila ya estás acostumbrado más o menos cuánto tardarte, imagínate que te tardes más. Y la boleta para ministros, pues tiene, pues yo creo que viene siendo la más sencilla porque te ubica cuáles son los espacios para las 5 plazas para mujeres, las 4 para hombres y tienes ahí ciertos elementos que mencionamos ahorita. Sin embargo, las de jueces, las de magistrados que tienen especialidad, tienen otro elemento que no tienen las otras, que es color. Y el color hace la diferenciación respecto a las distintas especialidades. Pues son colores para el penal, otro para el laboral, otro para el civil, y la gente no está acostumbrada. Y yo creo que, pues efectivamente es un reto que primero que la gente se interese en votar porque la justicia, pues no es un bien tangible, ¿verdad? O sea, no puedes llegar a prometer, te voy a arreglar el parque o tapar los baches como en otro tipo de elecciones. En muchas de las promesas que pudieras hacer, la gente te puede decir, oye, espérate, pues si me estás hablando que vas a ser honesto, pues eso ya viene con el cargo, debe ser lo mínimo indispensable que yo requiero. Si me estás diciendo que tienes experiencia y que sabes, dices, sí, pues otra vez, ese es el mínimo indispensable que efectivamente se espera de las personas que lleguen ahora sí a una posición de cualquier naturaleza dentro del Poder Judicial. Y este tipo de ahora sí, de cuando te pones a ver de nueva estructura de una boleta, pues dices, ¿la gente va a aceptar el reto? No. Hay algo también muy importante que en el caso de Nuevo León, que es donde estamos tú y yo, pues nada más van a haber elecciones a la mitad del Poder Judicial. Pero en otras entidades van a tener elecciones extraordinarias, como en el caso de Durango, en el caso de Veracruz, y en 19 entidades federativas se va a tener elecciones respecto a cambios en el poder judicial local, ya sea totales o parciales. Y dices, oye, bueno, ¿cuántas boletas va a tener la gente, verdad? O sea, van a ser bastantes Te van a boletas, dar un libro, ¿verdad? casi, casi. Y eso dices, eh, cuando, bueno, estamos grabando una fecha que todavía no están todos los procesos terminados y uno de esos procesos es que el INE todavía no da a conocer la página donde va a dar ahora sí publicidad a los candidatos. Y si te metes ahorita en la página del INE dice próximamente y hay 2 puntos muy importantes ahí. Uno, cómo hacer amigable ahora sí el poder identificar. Pues si son arriba de 3,000 candidatos, pues dices, oye, ¿cómo localizo a los de Nuevo León o cómo los localizo lo que me toca en mi zona? Y segundo elemento es el tema de cómo puedo practicar o conocer esas boletas, porque pues hay ciertas páginas también, o sea, que a veces saca la sociedad civil y la propia autoridad respecto a cómo votar y que practiques tu voto, ¿verdad? Pero eso todavía no ha salido y dices, oye, creo que vamos tarde porque siendo un proceso tan complejo, ahora sí en temas estructurales que antes no veíamos, pues Sí, si quieres que estamos participen. a la vuelta de la esquina, realmente, ¿no? Sí, estamos a pocos días ya el 1 de junio y efectivamente dices, habrá conocimiento. Yo he visto encuestas donde dicen que tal vez únicamente un 12%, tal vez un 13, 14, conoce que va a existir una elección. Todos los demás no. Y si a eso le agregamos que el INE dice que, pues, que en la Constitución se puso que pues debe haber tiempo de aire en radio y televisión de manera equitativa,
pero al ver tantos candidatos, el INE tomó la determinación que este tiempo pues fuera genérico, que ellos iban a sacar ahora sí spot de conoce tu candidato y métete a esta página. Todavía no salen, van a salir a partir de el día 30. Y Sí, eso porque también además dices, ustedes no están respaldados por ningún partido político ni nada así no, por el estilo. Eso creo que hace una diferencia significativa con lo que ha ocurrido en las elecciones en las que tradicionalmente hemos participado, en donde las boletas indicaban el nombre del partido. Tú quizá en muchos casos no te preocupabas por el nombre del candidato porque votabas por el partido, ¿no? Pero ahora no es por partido y hay que conocer al candidato. exacto, porque anteriormente, por lo general, los partidos buscaban gente afines a sus estatutos, a los valores que han pregonado, y pues la gente era sencillo, ¿verdad? O sea, ya había pues de todo tipo ahora sí, de votantes, el que sí se metía a investigar y el que decía, sabes que me voy únicamente sobre el partido y no sobre la persona. Toda decisión muy válida, ¿verdad? Porque al fin y al cabo es personal. Sin embargo, en los partidos no tienen participación, tienen prohibido que lleven a cabo ahora sí manifestaciones respecto a personajes determinados, porque dicen, oye, ¿sabes qué? Eso va a romper con ese equilibrio que debe de tener esta elección. Sin embargo, pues hay muchos candidatos, la gente le falta todavía conocer cómo va a ser el proceso para que al momento que vayas, primero en la fila te sientas seguro, pero segundo que hagas un proceso ágil, porque imagínate que llegas y no sabías si, a ver, alguien me puede explicar cómo tengo que llenar esto, pues te llevaría más tiempo en perjuicio de todos los que están atrás en esa fila, ¿verdad? O sea, y lo que uno quiere es que sea un proceso ágil, porque imagínate que en un área que puede haber mucho calor como la nuestra o en otras del norte, o que y digas, oye, la gente irá a aguantar. Por eso decía, imagínate los que tengan que tener dos elecciones y hay que ahora sí buscar y analizar que este proceso sea mejorable porque se avecina a la otro 50% del Poder Judicial que es en el 2027. Y entonces dices, si no tomas pues, esto como ejemplo para mejora, pues entonces la gente pues no va a estar muy incentivada en participar. Si de por sí muchos no entienden, ahora sí el tema de por qué votar, cuál va a ser el beneficio. Cuando haces el análisis de la gente que tiene un expediente judicial versus la población, pues es un porcentaje muy pequeño de gente que efectivamente tiene esa acercamiento con autoridades judiciales, ¿verdad? Y hablo tanto locales como federales. Y por eso mucha gente dice, pues ¿para qué si yo no voy a tener nunca un problema? Yo siempre digo, pues sí, es como el seguro de gastos médicos que dices, no voy a tener problemas de salud, pero cuando los llegas a tener, pues quieres que todo funcione bien, ¿verdad? Que efectivamente te resuelva el problema y así con la justicia aplica un poco de ahora sí de manera analógica porque es un bien intangible. Pero sin embargo, cada uno de estos elementos, yo siempre digo, pues hay gente que sí está más incentivada a votar porque estudian derecho, porque están litigando, porque tienen un familiar y realmente comprenden y no es ajeno la parte jurídica. Perdón, ibas a decir algo. No, 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 es justamente eso. Sí, pero ahí, Que eso, los abogados estamos muy involucrados y conocemos la importancia, pero a la mayoría de la población no tiene ni la conciencia cívica ni el interés en conocer y participar, ni quiénes son los jueces, ni qué hacen los jueces, y a veces están todos confundidos por los programas de televisión, que esa es la imagen del Poder Judicial y de los abogados. sí, y por eso creo que es más complejo llegar a toda la población por el tema de que no es un público especializado, si le quisiéramos llamar de alguna manera. Y por eso se me hace que fue un exceso el tema de quitar las redes sociales, lo que no las redes en sí, porque las redes las puedes utilizar. En la ley habla de potenciación o amplificación y lo que los técnicos conocen como pauta, que tú pagues para que salga tu imagen en varias cuentas, en varios espacios, porque pues que sí, el público especializado pues es el que de una manera tal vez natural va a buscar
candidatas y candidatos, ¿verdad? O sea, porque tienen ahora sí un interés y saben efectivamente lo que está en juego, pero habrá gente que no, y al momento de quitar este tipo de mecanismos, y vuelvo a repetir que se me hace muy excesivo porque va a llegar una elección donde ahora sí sea compatible con el ejecutivo y con el legislativo, y vas a decir, ¿por qué creaste dos tipos de candidatos? Los candidatos que les niegas tener acceso a redes y a otros candidatos que no lo prohíbes. O sea, creo que hay algunas cosas Bueno, al no ser, acceso a redes, sino a la pauta a la que tú te perdón, refieres. a la pauta, sí, digo, a poder potencializar las redes y a otros que no tienen esa restricción. Y creo, y bueno, y esa es una de esas. Otra es el que en estas elecciones, pues no hay ahora sí espectaculares ni publicidad en espacios públicos. Y volvemos a hacer el comparativo. Dices, ¿cómo creas dos tipos de candidatos a un candidato que sí le vas a dar esa oportunidad, llámese legislativo o ejecutivo, y a uno judicial no, ¿verdad? El tiempo aire pues va a ser lo mismo, va a decir, ¿cómo si les das tiempo aire a candidatos del Ejecutivo o Legislativo? Yo espero que en la siguiente elección pues efectivamente cambien algunas cosas. Bueno, la pregunta aquí es, tú eres una persona muy conocida y respetada aquí en el estado de Nuevo León, te conoce el foro, quizá en algunos de los estados vecinos te conocen, pero yo me pregunto si también te conocen en Tabasco y en Yucatán y en Campeche y en Chiapas. Es decir, me parece un gran reto que pueda un candidato proyectarse a nivel nacional si se le restringen a tal nivel los medios. ¿Cómo se está dando este proceso? Exacto, que pues como tú dices, ese va a ser un reto, pero pues lo que nosotros como candidatos tenemos que utilizar pues son esos amplificadores naturales, ¿verdad? Esos amplificadores naturales, al principio de cuentas, pues son todas aquellas intervenciones, invitaciones que te hacen las universidades de distintos lados, porque eso te ayuda, ahora sí, vuelvo a tu público que efectivamente tiene más interés a que ayuden a difundir. Otro, pues son efectivamente las personas que hablan de política y que están interesadas, pues son megáfonos naturales, ¿verdad? O sea, que no pagaste pauta, que no, pero a través de otra persona que tiene interés, pues te pueden dar a conocer para bien o para mal, ¿verdad? O sea, porque también habrá casos en que he leído que salen columnas y hablan mal de candidatas y candidatos y demás, pues bueno, ahí están ahí los editorialistas también. Habrá otro tema que efectivamente los que hagan cuestionamientos ahora sí en redes virales. Hace poquito salió en algunos medios de comunicación que candidatos y candidatas pues ya estaban utilizando ciertas redes pues para hacerlas chistosas, para efectivamente buscar crear ese elemento de viralidad y darse a conocer, ¿verdad? O sea, y esto, vuelvo a repetir, es válido, pero, o sea, porque realmente hay muchísimas restricciones y yo creo que mucha gente se pregunta qué puerta debo de tocar, porque lo que uno quiere es ser escuchado, que efectivamente se le dé la información al ciudadano, que el ciudadano terminará votando a favor, en contra, lo que sea, pero que salgan a votar y dices, ¿y cómo creas esa empatía respecto a un proceso en donde no hay imágenes? Porque en todos los demás, pues escuchas ahora sí una voz, ves un rostro, ves hasta canciones efectivamente que pudieran ser pegajosas y sientes cierta empatía, ¿verdad? O sea, por la candidata o el candidato. En esto que al menos por lo que pinta, en un proceso muy frío, muy de, sabes que conoces sus perfiles en la página de internet del INE, sabes que no pueden tener las vías normales que otro candidato tendría. Dices, ¿eso va a incentivar o no va a incentivar? O sea, porque una premisa que yo tengo y que la he platicado con compañeras y compañeros que están en el mismo proceso, o sea, y dicen, todos decimos, oye, bueno, lo que queremos es que salga bien el proceso, que efectivamente la gente salga a votar, que tengan ahora sí la certeza de que los que están llegando, pues son los mejores, y los mejores en muchos sentidos, ¿sabes qué? Los mejores porque están preparados, los mejores porque efectivamente
tienen sensibilidad, por cualquier elemento subjetivo que tú quieras votar por alguien, pero que los analices ahorita. Y si yo te diría, te haría la pregunta, oye, son 64, ¿a cuántos te va a tocar invitar o platicar con ellos? Pues híjole, pues casi ni los conozco, porque si te fijas, la misma limitante que tú me decías, oye Ulises, ¿y cómo le vas a hacer para llegar a Campeche, para llegar a otros lados? Pues la tienes tú también la limitante cuando dices, oye, ¿cómo los busco, verdad? O sea, yo quiero entrevistarles y darles voz a todos, ¿cómo los voy a buscar? Y por eso creo que para mí fue un error haber limitado redes sociales, que si tal vez también te faltan, ahora sí, no toda la gente tiene acceso a redes sociales, coincido en eso, pero sí es una manera de comunicación barata, es una manera de que puede llegar a mucha gente y que no es costosa, ¿verdad? Porque en esta elección, pues los costos van para cada uno de los candidatos. No hay dinero público en las campañas, sí en el proceso de elección, que es dinero ahora sí gubernamental, pero en Sí, las claro. campañas es dinero propio, ¿verdad? Y si te fijas, pues dices, híjole, ya estamos viendo pues todos, cada uno de los retos y creo que del análisis, porque seguramente así como hubo un análisis de la primera etapa cuando se modificó la Constitución, que lo hacen académicos, estudiosos, otro análisis de cómo va el proceso, tendrá que haber también un análisis de acá con todo esto, ¿verdad? O sea, dices, ¿funcionó? ¿No funcionó? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad? Porque es algo que yo estoy consciente que es un proceso en que puede haber errores, ¿verdad? O sea, y muchas áreas de mejora porque es la primera vez que se lanza este Pero en proceso. este proceso en particular me parece que la planeación y la implementación ha estado algo desasiada, pero una gran ventaja es que a través de las redes sociales, me refiero a YouTube y a Spotify y otros canales, cada vez hay más programas de contenido jurídico, distintos programas de contenido jurídico y bueno, yo creo que es un deber de todos los que estamos haciendo esto, difundir quiénes son los candidatos en la medida de nuestras posibilidades. Y en este sentido, a mí me gustaría decirle al público que nos hace el favor de escucharnos que si consideran que la difusión de este tipo de contenidos y este tipo de mensajes resulta importante a la población, yo diría que los invito directamente a darle un like a este programa y a suscribirse también para estar al tanto de estos problemas, de estas problemáticas y estas situaciones, porque finalmente el derecho nos importa y nos involucra a todos, no es un campo de caza especializado para los abogados, sino que en un momento determinado, si tú eres padre de familia o empresario o lo que sea, en un momento determinado puedes verte afectado por una decisión judicial y no quisieras que estas decisiones las tome gente improvisada, que era uno de los temores que se planteaban al principio, pero me da la impresión de que gran parte, no puedo decir todos porque no los conozco, pero gran parte de los candidatos son gente muy calificada. Sí, yo también coincido porque en distintos procesos me ha tocado tener contacto con compañeras y compañeros que van para el mismo puesto, sobre todo cuando fue el proceso del Senado que nos juntan, aunque las entrevistas eran individuales, pues puedes platicar un poco, ¿verdad? O sea, con la Y con gente los y que demás. están ahí haciendo fila contigo. Exacto, y los ves efectivamente gente preparada, conocedora. Y bueno, creo que ahora sí, si te fijas, esta elección en particular del Poder Judicial es distinta porque primero, pues uno tienes que reunir una parte técnica porque efectivamente pues el conocimiento que tienes que tener siempre, y bueno, viene en la Constitución que tienes que ser abogado, tienes que tener fama pública, tienes que tener un porcentaje determinado, pero pues ese era el mínimo, ¿verdad? O sea, ahora tienes que desarrollar pues nuevas habilidades, o No, sea, pero está llegando o- gente como tú, con maestría, doctorado, certificaciones en el extranjero. Es decir, no.
con Por eso digo, amplísima experiencia. no, por eso digo, o sea, la parte técnica creo que es, la diferencia de otros es que es el mínimo. Sin embargo, a diferencia de otras elecciones que no les piden un grado de licenciatura, no les piden nada, o sea, nada más es que con que reúnan la edad, el domicilio y demás, pues efectivamente puede ser candidato. Pues ahora sí ves que la del Poder Judicial tiene una dualidad, porque la dualidad técnica de que te piden que conozcas o seas especialista en derecho, pero también la parte política, porque al llegar a la gente, pues tienes que tener un mensaje, cómo haces clic, qué valores va a ver la gente que efectivamente vote por ti, porque en cuando son ahora sí la apreciación personal, pues va a haber de muchos puntos de vista, gente que diga, para mí lo indispensable es que sea la independencia, y otro va a ser que diga, no, pero para mí es que me escuche. Y otro va a ser, no, es que yo quiero que sea muy alineado a lo que diga el gobierno. Y vas a ver ahora sí cuáles son los distintos valores que toma la gente para llevar a cabo esta votación, esta selección, que pues, es un proceso complejo habiendo tantos candidatos y a lo mejor puede ser pues maneras de pensar tan distinta. Y ahorita tú decías algo importante que decías, bueno, pues que las redes ayudan y todo. Y también dijiste algo que me llamó la atención, que decía, pues este proceso fue muy apresurado, ¿verdad? O sea, en este proceso han corrido los tiempos muy rápido y por eso yo decía, híjole, pues si yo hubiera tenido la experiencia, ¿qué hubiera cambiado? Además de quitar algunas restricciones, pues en el tema de comunicación de redes, pues me hubiera preparado más, ¿verdad? Las pautas las hubiera hecho desde hace mucho para darte a conocer y poder posicionarte, pero a la siguiente generación, pues sí le va a tocar eso, conocer realmente cuáles fueron las áreas de oportunidad, las dificultades que se está enfrentando ahorita candidatas y candidatos para en el futuro, pues ellos poder hacer una planeación mejor, porque muchos de nosotros, de los que estamos, pues algunos no tenían redes sociales o no teníamos redes sociales, otro que no todavía había muchos criterios judiciales, porque recordarás que en este proceso ha habido gente que impugnó las calificaciones que le dieron, Sí, impugnó el tema de claro, los claro. sorteos y el tema que tomó la sala superior de decir, oye, pues es que no hay tiempo y no podemos interrumpir, no podemos regresarnos a esa etapa para interrumpir la elección y la elección tiene que continuar. Y todo este tipo de ahora sí, de elementos que se están dando, pues deben ser ahora sí un factor para que no se cometan en la siguiente o que efectivamente se pulan. Cuando he platicado con ingenieros, los ingenieros me dicen, mira, Ulises, nosotros siempre partimos de que hay un proceso y este proceso pues puede fallar al inicio, pero esa es la base para corregir. Y creo que en este tema que es tan operativo, pues operativo jurídico, porque reúne las dos características, pues debe ser lo mismo, ¿verdad? O Pero sea, yo creo que con franqueza la decisión respecto a la vida jurídica del país no la puedes arriesgar tanto como, bueno, vamos a aventar este proceso y a ver si funciona o no funciona y a ver qué aprendemos en el camino. Un poco como, bueno, déjame, voy a hacer este puente, a ver que no se me y caiga. ahí lo vamos viendo. Y pues bueno, si se cae para el siguiente ya podemos, hacer un buen puente, ¿no? Coincido, pero la realidad nos arrojó otra cosa, ¿verdad? O sea, el deber ser, pues efectivamente lo podemos analizar y poder crear un esquema, pero la realidad que aconteció, pues nos alcanzó, ¿verdad? Y efectivamente ahora sí, pues hay áreas de oportunidad. Tan es así que creo que en algún momento dijeron, oye, pues es imposible que aquellos funcionarios que vayan a contar los votos pues lo puedan hacer porque no son muy amigables las boletas, ¿verdad? Y por lo tanto tienen que regresarse al INE porque no era como antes de que separabas por este partido, por este, contabas, lo ponías en el acta y en la puerta, ¿verdad? No puedes hacer eso. Ahora es más complejo porque unos números que salen en una boleta a lo mejor no salen en el otro. A lo mejor va a haber definiciones de que, oye, si era el 6 no era el 6 era el 5 y todo eso pues va a llevar tiempo. Y la gente que da su tiempo desinteresadamente en funcionarios de casilla, yo creo que fue atinada la decisión que ellos no lo hicieran porque si el INE está esperando tardarse en dar a conocer los resultados
entre 10 a 12 días, pues ¿qué le vamos a pedir a la gente que dio su tiempo gratis en aras de la democracia, verdad? Y son de las cosas que creo que sirven, y por eso te decía que lo ideal es que lo pensemos y que fuera estructurado, pero para la siguiente decir, oye, bueno, meterle tecnología, cómo hacerlo más fácil para quien vota, pero para quien cuenta, ¿verdad? O sea, cómo facilitarle, porque el proceso de la elección, pues no recae únicamente en los candidatos, ese culmina, si le queremos decir así, dentro del proceso, ahora sí con la participación ciudadana en sus dos vertientes, el que vota, pero el que cuida la elección, el que organiza la elección. Y creo que ahí sí hay muchas áreas de oportunidad. No, el esquema ha salido muy rápido y ha habido cosas como el tiempo también de aire y televisión de que pues alguien te puede pelear y decir constitucionalmente y dice que viene tiempo aire igual de manera equitativa, pero pues con tanto pues es imposible, ¿verdad? El vacatio legis para el Código Nacional de Procedimientos Penales fue muy amplio, más de 6 años. Y realmente siendo importante la cuestión de los procedimientos penales, esto de hablar de la reforma integral del Poder Judicial de todo el Poder Judicial Federal y de los 32 estados de la República, me parece que hace palidecer la importancia del Código Nacional de Procedimientos Civiles. Pero sea como sea, el tema es que hay una voluntad de Estado clara con que esto salga, topen chivas y chillen llantas, ¿verdad? Sí, sí, Como sí. decía algún gobernador del estado de Nuevo León en alguna época. Ya vemos claramente que no se dio el problema de que llegara gente improvisada. Al contrario, me parece que las calificaciones de la gente que está llegando es muy connotada. Esto me parece un tema importante y me parece importante lo que tú has estado indicando de que significan tiempos de cambio y tiempos de oportunidad que de otra manera, si no eras amigo del presidente, cercano al presidente, no podías aspirar a ser candidato, particularmente a ser ministro, no podías aspirar a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Junto a esto hay dos cosas que se han hablado. Me refiero a que la influencia política sobre los ministros, que hay un temor de que al estar sujetos al compromiso de la voluntad del pueblo, los ministros, los magistrados, los jueces federales y estatales, al estar sujetos a votación popular, entonces vayan a tener una actuación muy política o orientada a decidir en favor de las fuerzas políticas que en un momento determinado los apoyan. En este sentido, la experiencia ha demostrado que presidentes han nombrado ministros que han puesto en las ternas el nombre de quienes finalmente salieron porque el presidente quería que ellos salieran y se le voltearon, ¿verdad? Le dijeron, lo sentimos mucho, nosotros somos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nuestra obligación es con el derecho, no con usted, pero como quiera, muchas gracias por habernos postulado. Y eso por un lado. Y por otro, que hay dientes en el tribunal disciplinario, incluyendo aquello de que ni se les ocurra decidir en contra de los intereses de la nación, sean estos los que ocasionalmente puedan ser. ¿Qué me puedes decir sobre estos dos temas tan importantes? Bueno, el primero creo que es bien complicado saber cómo va a resolver a alguien que todavía no llega. Y eso no pasa únicamente en el Poder Judicial, sino en el legislativo. Sin embargo, uno de los elementos que tenemos, pues, es ver qué has hecho en el presente, qué has hecho en el pasado, para tratar de saber cuál va a ser el camino en el futuro.
Y eso creo que da parte, ahora sí, hacia dónde quieres votar para saber qué valor vas a elegir, porque habrá gente que te digo que es la independencia y otra gente que me ha tocado ver que dice, no, yo quiero que sean afines a movimientos y demás. Bueno, ¿hacia dónde va a ir? Y esto se logra o se vislumbra más pues, que la gente participe, ¿verdad? O sea, efectivamente, cuando hay esa participación, pues ya escoges tú los valores que quieres tener y los ves reflejados tal vez en candidatas y candidatos. Ese por un lado, ¿verdad? Por el otro lado, pues híjole, creo que parte de la función es como decir cuando eliges a un médico, a un mecánico, pues no le vas a decir, oye, quiero esto conforme yo quiera, ¿verdad? O sea, es hazlo y cosa más, ahora sí con tu leal saber y entender, pues para poder ahora sí resolver esta situación, que ese sería como que yo creo que el mínimo que debiera de tener o aspirar la gente, si quiere que el resultado sea el óptimo, pero por eso te decía hace rato que es muy importante hacer este análisis, ahora sí, ya terminado el proceso, a dónde se va a arrojar, porque, y repito, si bien es cierto, no sabes cómo van a votar o reaccionar en una determinada situación, pues vas a leer currículums, vas a leer qué han hecho en el presente, en el pasado, si hay afinidad, si no hay afinidad, y sobre eso la gente se va a definir en cómo va ahora sí manifestar su voto. O sea, ya es una decisión ahí netamente personal, pero creo que de mucha trascendencia y por eso hace poquito me hacían una pregunta y me decían, oye, ¿cuál es la obligación del INE para difundir? Yo les decía, pues no nada más es del INE, es una función de todos. Cuando vemos algún tema complejo, pues la sociedad efectivamente se organiza y dices, oye, ahí viene cosa más, una tormenta y nos programamos independientemente que haya o no un comunicado oficial, ¿verdad? O sea, oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Oye, ahí viene la lluvia, ¿cómo estás? O sea, y o con el COVID, ¿verdad? Oye, no salgan, están bien, ya se vacunaron, ya pasó. O sea, cuando son problemas sociales grandes, pues la propia ciudadanía empieza a tomar esta información y a desdoblarla. Y creo que es un buen ejercicio que a través de estas plataformas, que a través de colegios, universidades, que hagan este proceso, porque hace ratito te comentaba que un elemento esencial como candidato, pues es que te escuchen, ¿verdad? Para que te puedan cuestionar, tal vez puedan tener diferencias, tal vez te sirva para que te den apoyo, ánimo y demás. Pero de repente ves que hay espacios, y lo digo tal vez de centros académicos que dicen, no, ¿sabes qué? Es que yo no quiero, no me quiero meter en ese problema y yo no voy a abrir puertas para candidatas y candidatos. Y digo, oye, espérate, pero pues tú eres ahora sí como que el centro por excelencia que debieras de fomentar este tipo de discusiones. Y yo en lo particular me he tocado que hay ciertas áreas, universidades que dicen, no, ese tema está cerrado para nosotros y nosotros no vamos a participar. Dije, bueno, ¿cómo participaron todos opinando de que si la reforma era buena, si era mala y que en contra, a favor? Y ya cuando tienen la reforma y a los que requieren darle voz, pues de repente se las niegan. Y no lo digo únicamente por mí, lo digo porque he platicado con candidatas y candidatos que cuando se acercan, de repente dicen, no, aquí no vemos ese tema. Y dije, híjole, o sea, y me pongo ahora sí como cuando tú necesitas justicia y quieres ir con un juez y no te atiende, pues quieres ser escuchado. A lo mejor no te dan la razón, pero una de las primeras cosas, quieres Es la ser audiencia, escuchado claro. y quieres tener ese trato, pues al menos personal, que no sea en papel, que no sea frío. Pues tú sabes que por eso se han cambiado muchos procesos de cambiar ahora sí un procedimiento escrito a un procedimiento más oral para que los juzgadores tengan esa obligación de escuchar, ¿verdad? Las dos partes. Y en este Sí, la caso, inmediatez también es un gran avance. ujú, y creo que en este caso el tocar puertas, pues es una función propiamente de candidatos. Pero cuando quien te debiera de estar interesado no está interesado, creo que como sociedad vamos a tener un problema grande porque sí me ha tocado que algunos medios o universidades dicen, no, es que no les vamos a dar oportunidad, no nos vamos a meter ese tema, tal vez porque no sea atractivo para la gente, puede ser. Tal vez sea porque es complejo tratar de reunir a muchos candidatos. Puede ser, puede haber
muchísimas razones, pero si no dejas al menos una ventana, pues ahí sí creo que efectivamente muchas candidatas y candidatos dicen, pues no me están escuchando. El proceso parece que tiene la falla de que no me permite a mí tener mi propia voz con mis recursos, pero tampoco permite que otros me auxilien o permitiéndolo, otros no me quieren auxiliar. Ese sería yo como que una visión que hago porque sí me ha tocado, a lo mejor por el puesto al que yo voy, que es ministro de la Suprema Corte, pues es más llamativo, efectivamente, pues es ahora sí el máximo tribunal, pero cuando platico con gente que va como juezas o juezas, me dicen, sí, pues a ti te dan visibilidad en automático, pero a nosotros qué puertas tocamos. Y yo siempre les digo, cuando voy a este tipo de espacios, digo, deberían también hacer ejercicios con juezas, y es imposible porque somos muchísimos, o sea, pero sí al menos tener la visión y ver cuáles son las necesidades o las propuestas, ¿verdad? O sea, que se tienen en este tema, porque todos queremos ahora sí llegar a mucha gente. No, si nos hubieran dicho, por eso yo decía que hubiéramos preparado respecto a, si hubiéramos abierto todas las restricciones, pues ahora sí con una vasta red de, digo, análisis de redes sociales y demás, para poder llegar a más gente. Y mucha gente, y lo digo de todos los niveles, porque ha habido gente que va para ministras y me dicen, oye, yo no tengo redes, voy a empezar a crear. ¿Cómo creaste las tuyas? ¿Cómo hago? O sea, y sí, este proceso es atípico porque han sido las reglas muy cortas respecto a tiempo, ¿verdad? O sea, ya te subiste en un tren que ya Y iba ya opacas además, destinado. ¿verdad? Y Opacas ya, las reglas. exacto, y el tren ya va en camino, como tú dijiste, o sea, pase lo que pase, va a llegar al destino y pues te tuviste que subir. Dices, no, hombre, si hubiera sabido, me preparo, hago mis redes, empiezo a platicar ahora sí con universidades y demás, y eso pues efectivamente, pues pudiera ser el deber ser, pero no es la realidad actualmente, ¿verdad? Sí, o creas estrategias para además llegar a la población, porque gran parte del público no está involucrado con la vida universitaria. Eh, en fin, y el punto es cómo llegar a las colonias, etcétera, si no existe todas estas herramientas de campaña a las que uno está acostumbrado, incluyendo repartir lonches, gorras y bolsitas con colores. Pues Pero la otra no hay pregunta que te hacía, utilitarios. exactamente, la otra pregunta que te hacía son a los controles, los dientes del Tribunal de De Disciplina disciplina. Administrativa, y no vayan, ni se les ocurra votar en contra de lo que vaya en contra del interés nacional, mismo que yo iré definiendo, así como las reglas de campaña para participar en el Poder Judicial, según se me vaya ocurriendo y según se vaya necesitando en el camino. Bueno, la ventaja que tenemos en nuestro sistema mexicano, pues es que tenemos precedentes, ¿verdad? O sea, que no se van a crear cosas por generación espontánea, o al menos eso creemos. Y que no obstante que haya un tribunal de disciplina judicial, pues si ya pasamos por un proceso de elección, pues va a haber gente que no va a someter, y en eso me incluyo, pues tus valores a efectivamente que puede haber algún tipo de presión. Si efectivamente dices, bueno, pues no va a haber, digo, o sea, ya me quité tal vez otro tipo de presiones, pues esa creo que sería en el mismo sentido, o sea, y tú ahorita ponías el ejemplo, decías, oye, gente que designó el presidente y decía, muchas gracias, pero yo tengo ahora sí mi deber con la justicia. Lo mismo va a pasar, o sea, pero ahora sí el tema complejo es, depende de la candidata o el candidato, a qué está comprometido, cuál es el riesgo, cuál ha sido ahora sí su proceder anteriormente, para que tengas ahora sí una visión de esa ruta a la cual él se quiere llegar, ¿verdad? O sea, por eso no me preocupa el tribunal de disciplina, porque ahora sí, mientras elijas a las personas correctas, pues de ese tipo de situaciones, pues no van a ser mella en la toma de una decisión, porque muchas veces decimos, oye, bueno, cuando muy coloquial, pues, ¿qué es la justicia? Pues es tomar aquellas decisiones correctas, por más difíciles que puedan ser, ¿verdad? O sea, y habrá gente que seguirá esos principios y diría, no, pues esta es mi apreciación respecto a este problema en particular y no me voy a salir de ahí. Sí, porque
en la medida en que se elija a las personas correctas que pongan su integridad en la línea de fuego, pues en esa misma medida tendremos jueces probos y prudentes, que es lo ideal. Pero lo cierto es que, aunque hemos conversado sobre una serie de temas muy importantes, nos quedan muchísimos sobre los que deberíamos conversar ampliamente. Muchos de estos temas los hemos tratado y eventualmente yo te invitaría para que en el futuro nos reunamos a tratar con profundidad cada uno de estos temas, incluyendo algunos que no hemos tratado, tal como ocurre con la desaparición de salas, la desaparición o la disminución del número de ministros, esperándose que resuelvan quizá muchos más casos, es decir, todos en pleno, que realmente me parece que es un reto también poco pensado, un poco mal planchado, poco pulido, como mal diseño fue el del proceso de elección, aunque tenga que salir porque tiene que salir. Pero el tema es que ante la necesidad de cerrar este programa, a mí me gustaría invitarte para que antes de concluir tú pudieras dirigir un mensaje claro y contundente al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos, recordándoles que estos temas son de gran importancia para, para todos y cada uno de los mexicanos, y que si ustedes consideran que es importante discutir estos temas, yo los invitaría claramente a que le den un like a este programa y que se suscriban a este canal para que así el algoritmo de YouTube le dé mayor difusión y puedan conocer las ideas y las posiciones y el carácter de personas como el doctor Ulises Carlín, pero eventualmente también de otros candidatos. Yo te invitaría nuevamente a que nos des un mensaje, Ulises. Bueno, primero pues agradecer el espacio, ¿verdad? Porque sí creo que es importante en una etapa donde hay muchas restricciones que haya ahora sí puertas y ventanas que nos ayuden a difundir y que desdoblen, no únicamente entre el público que es afín a la materia de derecho, sino a todos en general. Y ahorita cuando tú dijiste el tema de que le den like para que el algoritmo nos ayude, yo agregaría y conozcan las redes sociales de los candidatos, ¿verdad? Porque creo que también ahí si nos dan un like por ahí también puede ser algo importante porque nos conocen y formamos parte ya de una nueva comunidad. Es un proceso complejo que ya está en marcha, que no hay vuelta atrás y que la gente debe de tomar conciencia, primero de participar, porque ahora sí, como yo tomé la decisión de decir, ¿sabes qué? Me voy a inscribir y voy a hacer mis trámites a ver si llego a la boleta. Pues lo segundo, pues es la participación ciudadana, que tomen también esa decisión de yo voy a participar, porque si no, el voto que va a valer, pues va a ser el voto de quien tomó esa decisión. Y segundo, que aunque es complejo, pues deben de conocer los candidatos, ¿verdad? O sea, pues al menos conoce los de tu zona, ¿verdad? Conoce los que están ahora sí en tu estado y demás, que creo que eso pues ayuda mucho a que tengas ese interés de ir a votar, el que nos escuchen, el que vean lo que hacemos, y ahora sí las referencias que puede haber de nosotros, pues ese puede ser también un motivo, un aliciente para que efectivamente la gente tome la decisión de participar, de votar, y no únicamente eso, sino que ahora, y sobre todo de los especializados como tú, editorialistas, gente estudiosa y crítica, que ahora sí continúe con el tema de ver qué resultado se arrojó, porque eso ahora sí va a ser muy importante para saber hacia qué tipo de justicia y qué tipo de país pues nos estamos conduciendo, ¿verdad? Me parece muy importante lo que acabas de decir, y a lo largo de este programa
han estado apareciendo banners y también señalamientos con tus redes sociales para que el público pueda visitarlos, porque me parece que es muy importante y me parece que programas como este y participaciones como la tuya responden a la necesidad de crear una conciencia cívica, porque somos los ciudadanos los que decidimos en realidad la vida del país. Y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos, les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros y que nos gustaría tratar especialmente aquellos temas que sean de especial relevancia para ustedes y para la vida de México con toda franqueza. Y sin más por el momento, agradezco al doctor Ulises Carlín por su participación y habremos de seguir conversando la próxima semana. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias.